Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de nuestro canal. Vamos a hablar un poco sobre la idea de área bajo una curva usando la integral que ya hemos estudiado como el elemento básico para calcular la misma. Entonces, vamos a comenzar con el video. Entonces, lo primero es entender qué es esta expresión que tenemos acá. Hemos visto hasta el momento cómo calcular la integral de f de x sin estos límites de integración, que son unos números, y se entendía que lo que buscábamos era una función cuya derivada fuera la función f de x que tenemos dentro de la integral. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular este número que tenemos acá, que se lee integral de f entre a y b, o entre x igual a a y x igual a b. Y el valor es lo importante. ¿Cómo se calcula ese numerito? Bueno, muy sencillo. Se consigue la integral de la función f, que la llamamos f grande, y se evalúa esa función primero en el límite superior y se resta lo que vale en el límite inferior desde donde vamos a integrar. Entonces, f puede ser cualquier primitiva de la función f chiquita, f grande, de la función f pequeña, y eso ya lo entendemos y sabemos cómo calcularlo usando los métodos de integración. Entonces vamos a ver un ejemplo. Queremos hallar el valor de la integral entre 0 y 2 de la función e a la x menos 1 respecto a x. ¿Cómo se hace? Bueno, primero calculamos entonces la primitiva o la antiderivada de la función e a la x menos 1. Entonces eso es una integral de una resta, es la resta de las integrales. La integral de la exponencial es ella misma. La integral de 1, de menos 1, es menos x, y le sumamos la constante de integración. Cuando van a hacer la evaluación esta entre 2 y 0, se pueden olvidar de la c, porque en un lado van a sumar y en otro lado van a restar la c, entonces se van a cancelar. Entonces usamos sencillamente lo que tenemos acá, lo evaluamos entre 2 y 0. Primero evaluamos el 2, que está arriba, e al cuadrado, menos 2, menos el valor en 0, que es e a la 0, que es 1, menos el 0, agrupando el menos 2 con el menos 1 que tenemos acá, eso es menos 3, me va a quedar e al cuadrado menos 3. Vamos a ver qué significa el numerito este que estamos encontrando. Esta parte es importante. Entonces, si nuestra función f es una función positiva, es decir, f de x es más grande que 0 o igual a 0 entre los puntos donde estamos integrando a y b, esta integral, este número que acabamos de ver cómo se calcula, representa el área bajo la gráfica de f entre x igual y x igual b, entre x igual a y x igual a b. Entonces aquí tenemos una función que es la función cuadrado, x cuadrado, entre 0 y 1. Esta región sombreada aquí en azul es el área que estamos calculando, y fíjense que es precisamente el área que está debajo de la parábola y la recta x igual a 1, que es esta acá, y el eje de las x. Esa área representa el valor de la integral que acabamos de calcular. Vamos a calcularla, de hecho, aquí es que vamos a hacer el cálculo. Fíjense, para calcular entonces esa área, lo que tenemos que hacer es integrar entre 0 y 1. ¿Qué vamos a integrar? La función x cuadrado. Sabemos que su primitiva es x al cubo sobre 3, una de ellas. La evaluamos entre 1 y 0. Cuando metemos 1 me queda 1/3, cuando metemos 0 me queda 0. 1/3 menos 0 me va a quedar 1/3. Entonces este valor 1/3 es equivalente al área que está aquí sombreada en azul. ¿Cómo lo haríamos si tenemos dos curvas? Este caso es importante porque se presenta en muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando veamos el índice de Gini, se hace el cálculo de una integral entre dos curvas. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Esta área que está aquí entre dos curvas, que son en este caso menos x cuadrado y x cuadrado menos 8. Bueno, uno primero tiene que hacer la gráfica de las dos funciones juntas, poner las dos funciones en una sola gráfica. Segundo, hallar los puntos de intersección, este punto y este punto de acá, entre las dos gráficas, porque eso nos va a decir de dónde a dónde se mueve el x en nuestra integral. Tercero, plantear la integral recordando la regla que siempre vamos a poner la función que está por encima menos la función que está por debajo. Entonces en este caso la parábola esta es la menos x cuadrado, abre hacia abajo, es la que está por encima, y la que está por debajo es la parábola
x cuadrado menos 8. Entonces lo que tenemos que restar es menos x cuadrado menos x cuadrado menos 8. Entonces, y por último, por supuesto, evaluar la integral, esta integral que aparece aquí, usando los métodos de integración y lo que acabamos de aprender de que cómo se evalúa esta cosa. Entonces, esta es la gráfica que es el primer paso, vamos a seguir. Entonces, para hallar los puntos de corte, sencillamente se igualan las funciones, menos x cuadrado menos 8. Ustedes resuelven esa ecuación, yo no lo voy a hacer. Les da x igual a más o menos 2. Luego la función que está por encima, como la función que está por encima es menos x cuadrado, me va a quedar función arriba menos función abajo. Tampoco voy a hacer el cálculo de la integral, háganlo ustedes como un ejercicio, lo hicimos como un ejemplo con mis estudiantes de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello y nos quedó 64 tercios. Es útil el programa Máxima para estas cosas, entonces aquí les dejo los comandos importantes que yo mismo usé para poder hacer las gráficas que aparecen acá y algún cálculo. Entonces con el plot 2D grafiqué la primera función, la parábola de x cuadrado, la puse entre x0 y x igual a 1. Con este plot 2D es importante porque aquí pude graficar las dos funciones simultáneamente. Es el gráfico ese donde aparecían las dos parábolas. Entonces ponen corchete, cierran el corchete, una parábola que era menos x cuadrado, la otra parábola, y lo puse un dominio entre menos 3 y 3, el x se mueve entre menos 3 y 3. Bueno, ustedes dependiendo del dibujo pueden agarrar otros valores de x. Esto es útil para poder ver las gráficas y saber si lo que hicimos a mano, que hay que hacerlo a mano, está correcto. Este es plot 2D, el mismo comando que está aquí arriba, lo repetí acá abajo, y este comando integrate es para calcular la integral definida. Este es definida porque yo le digo que va a integrar Lx entre menos 2 y 2. Sabíamos que los puntos de corte eran menos 2 y 2. Si quieren entretenerse, vean con Máxima cómo resolver la ecuación de igualación de las dos curvas para ver cómo se obtiene este punto menos 2 y el punto 2 usando el software. Pero bueno, aquí lo que estábamos haciendo es el cálculo de la integral y nos da 64 tercios, que es el valor correcto que ya sabíamos. Bueno, aquí en este video entonces hemos resumido las ideas más importantes de la integral definida como un área, el cálculo de la misma y algunos ejemplos del paquete Máxima que les pueden ser útiles en su trabajo. Nos vemos pronto en un video donde trataré el teorema fundamental del cálculo y el concepto de integral impropia. Hasta una nueva oportunidad.